La Vela Negra. Historia escrita por Carlos Heredia Vargas. Cuando abrí la puerta, estaba allí. La caja de cartón se hallaba sencillamente dispuesta en el suelo, sin más remitente que un pequeño dibujo, a manera de sello que, de principio, no fui capaz de identificar. Miré allá afuera. No se veía nadie al otro lado de la calle, ni a la derecha o izquierda. No esperaba yo ningún paquete, ni sabía de nadie que pudiera mandarme algo solo porque sí. Recogí la caja, preguntándome cuánto tiempo habría durado allá afuera, aguardando a ser encontrada, pues nadie había llamado a la puerta, ni había sido capaz de escuchar que alguien se acercara. La caja pesaba considerablemente más de lo que imaginé en un principio, o al menos lo suficiente para lograr intrigarme. La única información que había en ella era el sello aquel, que no tenía nombre o letra, pero mostraba el dibujo de una pequeña figurilla encapuchada, con una guadaña en una mano y una sonrisa pintada sobre el rostro cadavérico. Me dije que no era más que una caja cualquiera, y procedí a abrirla. La tapa estaba simplemente cerrada, sin ningún tipo de cinta que complicase el proceso. Dentro no había más que una gruesa vela de cera negra, a manera de cirio ceremonial, y una nota doblada en forma de triángulo. «Enciéndeme por la noche», decía con sencillez, sin que ninguna otra luz se encuentre encendida. Al instante, caí en cuenta de que la caligrafía me era inconfundible. La reconocí como la letra de Patricia, quien había sido mi pareja durante un mes, no hacía mucho entonces. Todo fue cobrando sentido con rapidez. Patricia y yo nos conocimos a finales del último año de la facultad. Le gustaban todas aquellas cosas que podríamos llamar esotéricas. Le interesaban la brujería, los rituales negros, el espiritismo y la lectura de cartas. Si se trataba de algo relacionado con el misticismo, ella lo compraba, lo leía o lo ponía en práctica. Decía que su abuela le había enseñado a leer el tarot cuando apenas tenía 9 años, y sabía predecir buena parte de tu futuro con solo saber la hora en la que uno había nacido. Para mí no representaba esto más que una sarta de ridiculeces. Nunca creía en ello, si es que había algo en qué creer. Sin embargo, me había visto atraído por Patricia desde un comienzo, y esto era motivo de sobra para dejar pasar sus gustos extraños. No era la clase de chica que uno se detendría para mirar pasar en la calle, pero sí tenía una extraña belleza de otro tipo que nunca pude poner en palabras. No era que tuviese un rostro hermoso, pero sí un par de ojos verdes extrañamente claros, y una sonrisa que casi hechizaba al instante. Me dije en aquel entonces que la chica me había flechado sin remedio, y a esto, recuerdo bien, mis amigos no dejaron de burlarse, diciendo que ésta me había hecho alguna clase de amarre para conquistarme. Pues lo cierto es que a pesar de salir con ella, y a los pocos días formalizar una relación, fue demasiado sencillo. Al principio me sentí condenadamente afortunado. Me gustaba caminar con ella de la mano, fuera del campus de la escuela, ufanado de mostrar a todos que ella estaba conmigo y con nadie más. Le hablé de los libros que me gustaba leer, las series de televisión y películas que más me gustaban, y ella escuchó todo ello con atención. Sin embargo, cuando le tocaba a ella hablar, no salía de su boca nada que no tuviera que ver con esas supersticiones suyas. Que si las buenas o malas vibras, que si los signos zodiacales y el aura. Me habló sin cesar de las energías negativas y positivas que uno podía llevarse consigo a causa de terceros, y cómo los dioses paganos tenían un efecto diario sobre todos nosotros. Vaya tontería. Me dije, durante los primeros días de noviazgo, que podía soportar todo aquello.
Es decir, no era como si no pudiera ella hablar de otra cosa. Algo más debía conocer, algo más debía gustarle. Le pregunté por sus pasatiempos, fuera de todo lo relacionado con la brujería. ¿Algún deporte?, le dije. ¿Algún tipo de música? Nada. Me vi sorprendido al caer en la cuenta de que ella no hacía absolutamente nada que no estuviera relacionado con ello. Intenté convencerme de que tu pareja no tienes que cambiarla, sino aceptarla tal y como es, por extraña que resulte. Le dije que, si era importante para ella, podía intentar aprender lo que quisiera enseñarme. Nada le hizo mostrarse más feliz que aquello, y durante la próxima semana me dio nada menos que 4 libros para leer. Introducción al paganismo, El camino de las brujas, y cosas así. No era esto en nada parecido a lo que yo gustaba leer, pero ver aquella sonrisa y esos ojos, como esmeraldas vivas penetrándome, me obligaron a convencerme de que no había nada malo en ello. En los días posteriores me quedé dormido 3 veces al intentar leer el primer libro, y procedí a tratar con el segundo, que no era tan tedioso y aburrido, pero tuvo el mismo efecto al final. Cuando Patricia me preguntó qué pensaba de ello, cometí el grave error de mentirle y decirle que comenzaba a interesarme en eso. ¿Por qué no pude simplemente decirle que aquello no era lo mío? Para la 3ª semana de noviazgo, me preguntó si había leído completo el primero de los libros, y le mentí, diciéndole que sí. Me invitó entonces a su casa. Dijo que sus padres no estarían, y yo supuse lo mejor, o al menos lo que todo chico en sus 5 sentidos entendería, pero no podía estar más equivocado. Su casa no tenía nada de anormal. Era solo una modesta casa en una colonia decente, en un barrio silencioso. No había vecinos molestos, y yo me dije que pasaríamos un rato excelente. Lo primero que hizo fue llevarme a su habitación, que en definitiva no tenía nada de normal, pero ya conociéndola en los días anteriores, debo decir que no me sorprendió en lo absoluto. Las cortinas negras, a medio correr, dejaban una media luz que confería a la recámara un aire lúgubre. Tenía espejos con forma de luna en una pared, y en el suelo había grupos de velas que se habían fundido entre sí, y jarras de barro donde ardían varas de inciensos de todo tipo. Tenía libros formando enormes torres aquí y allá. Diferentes plumas y rosas negras colgaban de varios puntos del techo, y uno de los muros estaba cubierto con escrituras de una caligrafía elegante y estilizada, aunque no pude reconocer el idioma en que estaban escritas. Allí fue donde conocí su letra, que tenía algo de bello y anticuado a la vez. Junto a su cama había una mesita de noche donde reposaban pequeños y diferentes cráneos de aves y otros animales que no fui capaz de identificar. Me indicó que me sentara en la cama, y ella procedió a cerrar la puerta. Luego se sentó junto a mí, y yo procedí a besarla. Estuvimos así durante unos minutos, y luego se apartó para preguntarme si estaba listo. Recuerdo haberle dicho que sí, encogiéndome de hombros, cegado por la emoción, cuando la vi tomar de la misma mesita de noche un frasco pequeño y una aguja larga en los que yo no había reparado. ¿Y eso?, le pregunté. «Extiende la mano», me dijo. Sabiendo que aquello era solo más de sus rarezas, hice como que me pedía. Me dio un pinchazo en el dedo índice y lo estrujó para que sangrara varias gotas en el frasco. El cuidado y detalle que puso en hacerlo, contando cada pequeña gota que emanaba de mi dedo, me hizo sentir incómodo. Seguro, pensé, querría mi sangre para alguna de sus tonterías. Sin embargo, estaba yo tan absorto en lo que realmente esperaba que pasara, que no le di importancia, al menos hasta que me pinchó el dedo anular para repetir el proceso. Ahora, algo molesto,
Le pregunté cuánto pensaba tardar. Entonces ella se vio extrañada y me dijo que ya debería saber lo que haríamos, pues estaba muy detallado en el libro que me dio. Dijo que tenía que sacar 9 gotas de sangre de cada dedo de mi mano. Le confesé en ese instante que no había llegado a esa parte del libro aún. Cuando me dijo que aquello se hallaba en el primer capítulo, tuve que admitir que no había leído nada en absoluto. Le pedí que no se molestara y le dije que hiciera lo que tenía que hacer. Le dije que confiaba en ella. ¿Qué podría pasar?, me dije entonces. Al fin y al cabo no eran más que supercherías absurdas. Ella terminó el proceso. Me di cuenta de con cuánta presión contaba ella en efecto, 9 gotas de cada dedo luego de pincharlos con la aguja. El pequeño frasco quedó lleno casi por completo cuando hubo terminado. Casi como si hubiese sido hecho para albergar con exactitud 54 gotas. Cuando hubo terminado, cerró el frasco con un corcho pequeño, se lo llevó a los labios y lo besó. Luego lo llevó junto a una pequeña repisa y encendió una vela delgada y torcida. Me dijo que una vez terminada la vela, estaríamos unidos y ella podría guardar mi sangre bajo su almohada. Estuve a punto de protestar, de decirle lo que en realidad pensaba de aquellas tonterías. Debía hacerlo, pero ella volvió a la cama, me rodeó el cuello con sus brazos y comenzó a besarme. Me olvidé de todo. Me dejé llevar por ella mientras la vela se consumía y dejé que la razón se perdiera en algún punto, dedicándome a sentir únicamente con mi cuerpo. ¿Qué importaba si era rara?, me decía yo al volver a mi casa esa noche. Me sentía, de algún modo, revitalizado, más lleno de energía, más vivo. Sin embargo, en los días posteriores, Patricia no asistió a la escuela. La llamé y le envié una docena de mensajes sin tener respuesta. Comencé a imaginar que algo le había pasado y decidí visitarla. Fue su madre quien abrió la puerta y me dijo que nada malo le sucedía, pero que podía pasar a verla si eso quería. Llamé a la puerta, pero no escuché nada al otro lado. Volví a llamar, obteniendo el mismo resultado, y entonces decidí abrir la puerta. Allí estaba Patricia, sentada en el suelo, y mirándome con una amplia sonrisa que me puso los pelos de punta. En su piel, siempre pálida, podían adivinarse largas venillas azules que le corrían el cuello y los brazos, como si estuviese terriblemente enferma. Sostenía en una mano una vela ya extinta, cuya cera se había derretido en su piel al correr de lo que debían haber sido horas. En la otra mano sostenía una pequeña hoja curva, similar a un cuchillo. Se había hecho diferentes tajos en las piernas, algunos todavía sangraban. Me acerqué a ella. Le dije que teníamos que atenderle aquellas heridas, pero esta no me respondió. Se limitó a mirarme con aquella sonrisa antinatural que me llenó de nerviosismo. Cuando por fin habló, lo hizo solo para decirme que se encontraba en un proceso de autoconocimiento y que no podía ayudarla. Llamé entonces a su madre para decirle que su hija estaba herida, pero resultó que ésta ya sabía de sobra lo que pasaba y me dijo que no debía preocuparme. Me acerqué una vez más a ella e intenté sujetarla para hacerla levantarse del suelo. Lo siguiente que sentí fue el rápido corte del cuchillo sobre mi brazo. Me llevé una mano al antebrazo herido. No era demasiado profundo, pero sangraba más que cualquiera de los tajos que ella misma se había infligido en las piernas. Le grité y le pedí que me explicara qué estaba haciendo, pero ella se limitó a ensanchar la sonrisa, aquella que todavía hoy puedo ver al cerrar mis ojos. Quise preguntarle qué le pasaba, pero al mirar la mano con la que me cubría el corte en mi brazo y advertir que no me dejaba de sangrar, me enfurecí
y salí de allí, diciéndole que si de ese modo quería que acabaran las cosas, no tenía por qué soportarlo. En mi camino hacia la puerta principal, su madre me dijo que no había que entender a Patricia, que era un ser lleno de amor, pero que me volvería loco si trataba de comprenderla. La mujer me dio una gasa para cubrir el corte y me marché. Luego de eso, me dije que quizás me enviaría algún mensaje. Yo habría aceptado cualquier disculpa, lo habría hecho en verdad, pero el mensaje nunca llegó. A los pocos días, Patricia volvió a la escuela. Fue como si nada hubiera pasado. No me dirigió la palabra, ni se molestó en mirarme, pero lucía como si hubiese vuelto a clases luego de sufrir un breve resfrío. Nunca dije a mis amigos qué fue lo que pasó. Cuando me preguntaron por ella, me limité a decirles que, sencillamente, no había funcionado para nosotros. Aquello me había dejado herido de un modo tan extraño que estaba seguro que no podía sobreponerme a ello. Y durante los días posteriores, caí preso de una fuerte depresión que me hizo preguntarme por qué diablos había tenido que fijarme en ella cuando claramente estaba loca. Me convertí en poco más que un zombie durante las clases. Estuve a punto de reprobar todos los exámenes finales, y al terminar el semestre, me gradué con una vergonzosa calificación que era poco digna, y parecía estar allí por lástima de algún profesor que se apiadó de mí en el último momento. Debieron pasar meses sin que dejase de pensar en ella. Me cubría con las cobijas, odiándola y maldiciendo a todo el mundo por haber iniciado aquella relación. Hubo tantas señales que no quise ver, pero al cabo de poco, sumido en la tristeza apagada, me decía que la echaba de menos, y entonces volvía a doler. Cada mañana, al mirar el corte, ya tiempo atrás cicatrizado, en mi brazo, me ayudaba a recordar que no tenía por qué sufrir por alguien como ella, y que había sido mejor terminar aquello antes de que algo peor llegase a suceder. Pero en esos breves instantes de vacilación, un interrogante acudía a mi cabeza para acosarme, casi burlesca. «Tiene mi sangre», me decía. «¿Qué hará con mi sangre?». Luego intentaba decirme que no había nada que ella pudiera hacer, pues nada de lo que ella creía era real. Supersticiones y no algo verdadero. Entonces fue, casi un mes después de graduarnos, que encontré la caja con la vela de cera negra fuera de mi puerta, y la leyenda, «Enciéndeme por la noche». Me provocaba un escalofrío al leerla en mi mente con la voz de Patricia. Tomé la gruesa vela en mi mano. Era pesada, casi como un cirio. El color de la vela negra tenía tonos rojizos en pequeñas secciones del extraño relieve, liso en algunos puntos y rugoso en otros. También pude notar que tenía diminutas esquilas de tonalidades verdes y oscuras, como si al fabricar aquella cera se hubiese agregado algún tipo de planta a la mezcla. Estuve a punto de arrojar la vela a la basura una docena de veces. Quise romperla, arrojarla a la calle o pisotearla, pero nada de eso hice. Me senté a ver el objeto, dispuesto sobre la mesa de mi comedor, como si fuese alguna clase de ente vivo. Debí observarla por espacio de casi una hora, hasta que decidí que la encendería. Me dije que quizás aquello era la forma en que Patricia buscaba disculparse. Y justo así es como volvió la esperanza a mi corazón deprimido. Aguardé a que llegara la noche. Sentía cosquilleos nerviosos trepando por mi columna cada vez que observaba la vela. Y de cuando en cuando, un leve impulso que me incitaba a tomarla y a tirarla a la basura por fin. Cuando por fin cayó la noche, me di cuenta de que estaba nervioso. Tomé un encendedor de cocina y prendí la vela en un arrebato de falta de cordura. La mecha se encendió como la de cualquier otra vela común y corriente. Entonces, diciéndome que no había allí nada fuera de lo paranormal,
Apagué la luz y me senté al comedor, observando cómo la cera en la parte alta se calentaba a medida que el pábilo se iba consumiendo. De pronto me sentí atraído hacia aquella flama, que parecía bailar, haciendo que las sombras a mi alrededor se movieran, saltaran y cambiaran de tamaño. Quizá fuera 1 hora, o tal vez 2, pero en algún punto de la noche, mientras me mantenía hechizado con aquel fuego, sentí claramente un estremecimiento en mi espalda, como si alguien estuviese detrás de mí, acercándose. Me puse de pie de un salto. La llama de la vela dejaba escapar una pequeña columna de humo grisáceo que poco a poco fue llenando la cocina. La nubecilla que se formó se movía bajo el techo de manera anormal, como si fuese un ser dotado de conciencia. Permanecí mirando aquello, cuando volví a sentir que alguien se situaba detrás de mí. Era como si intentase abrazarme. Corrí de un salto a encender la luz, pero el interruptor no funcionó. Fui a la sala de estar, pero tampoco sirvió de nada. Me quedé sin luz. Pensé, es una coincidencia. Sin creer ni la mitad de mis palabras, me acerqué de nueva cuenta a la vela para apagarla, cuando pude escuchar con una terrible claridad que algo se arrastraba desde el corredor que daba a mi habitación. Era algo vivo, algo consciente, algo que se acercaba hacia mí. Quedé petrificado por el horror. No estaba imaginándolo. Algo se hallaba en mi casa y con una lentitud insoportable se arrastraba sobre el suelo hacia la cocina. Recuperé el movimiento en las piernas y me apresuré al comedor para apagar la vela de un soplido. La luz retornó a la casa en el instante en que la llama se consumió. Solo así, el sonido que había escuchado acercarse no estaba más allí, pero el corazón me latía con tanta fuerza que el pecho me dolió durante 1 hora. Tiré a la basura la malnacida vela y salí de allí. Mientras deambulaba por la calle, llamé a uno de mis amigos para pedirle que me dejara pasar la noche en su casa, y una vez allí le conté todo. Aún recuerdo su expresión de terror al describirle lo que había escuchado mientras la vela estaba encendida. Le aseguré que la había tirado y le pedí que no habláramos más al respecto. Al día siguiente, mientras desayunábamos, veíamos el noticiero matutino. Casi a la mitad, el conductor del programa anunció que una chica había sido encontrada muerta en su casa. Se había quitado la vida sin que sus padres pudieran hacer nada. Cuando en la pantalla mostraron las imágenes de la casa, la reconocí enseguida.